Bienvenida, bienvenido a Conectando, un espacio donde vamos a conectar con personas reales que a través de su historia nos van a contar su proceso de autoconocimiento y gestión emocional. Vamos a conocer personas valientes, maravillosas y sobre todo seres humanos increíbles que nos van a dar la oportunidad de abrir sus corazones y entender un poco mejor su historia. Bueno, y hay dos personitas por acá sentadas en este sofá que de pronto ustedes ya vieron en mis redes sociales, chismosearon porque yo tengo un capítulo con Dani, así que ellos vinieron hoy a hablarnos sobre paternidad, sobre sus experiencias emocionales cuando se convirtieron en padres y todos los desafíos que han tenido. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Dani y a Johnny. Hola Lini. Hola Lina, bravo. Sonidos de aplausos. Aquí Bien. los inseguros presente. Eso es muy cierto. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien, Lini? ¿Tú? Bien. ¿Cómo Bien, estás? súper emocionados de estar acá hoy contigo. Ay, no, muchísimas gracias por querer venir a compartir su historia. Yo creo que uno siempre habla como de la maternidad desde el lugar de las mamás y por qué no este mes de los padres darle la oportunidad a los hombres que nos cuenten también cuál es el reto emocional detrás de ser padre. Total. Perfecto. Bueno, chicos, entonces cuéntenme de manera muy resumida cómo fue su proceso de convertirse en papás, en qué momento de su vida ocurre esto, fue planeado, no planeado, como un resumen para que la gente se ponga en contexto. ¿Eso es tú? ¿Empiezo yo? Bueno, pues después de haberme casado con quien hoy es mi esposa, eh, quisimos esperar un poco como terminar nuestras carreras. Yo estaba terminando una especialización, algunas cosas. Ella también estaba terminando su carrera profesional y quisimos darnos un espacio como pareja y luego de eso sí buscar los hijos. Y todo se dio como en pandemia, lo estábamos buscando y pues mi primera hija, porque ya tengo dos, es una pandemial. Correcto. Y dije que empezaras tú, porque el cuento es que Yo efectivamente sí, tú fuiste empecé. primero y me llama, ¿no? Y me dice un día, no, es que estamos embarazados. Y yo, bueno, súper. Y también lo habíamos hablado con mi esposa. Conoces a Meli y la vaina, y también en pandemia dijimos, sí, tú quieres, ¿sabes? Porque también es válido, había tanto tiempo libre, ya todas las películas las habíamos visto, entonces como que dijimos, venga, ¿usted quiere? Sí, ¿usted también? Ok, vamos a hacerlo. Y me llama y me dice, oiga, estoy embarazada. Y yo, ¿cómo así? Y tenemos otro amigo, y también me dijo, no, y como a los 15 días, 20 días Sí. quizás, y no, yo también. Y yo como, no, no me voy a quedar atrás, esto no puede ser posible. Entonces fue en ese momento. De hecho, pues por X o Y motivo nos reunimos, todos, En pandemia, en sí, pandemia, sí, súper así medio Caletos. responsables. caletos, sí. Sí. Y nosotros, nos estamos comiendo unas hamburguesas y cerveza. Yo le dije a mi esposa, como no, tú no puedes. Y todos se quedaron como... Y les contamos pues ya todos y esto, y pues sí, fue en ese momento, creo que ya nuestro otro amigo también como que tenía Claro, un mes tal vez o menos, y ya después Dani y sí, sí, Meli. sí. Y los niños tienen la misma edad y se llevan, claro, somos 20 días cada uno. Pero sí, Bueno, básicamente la decisión, más allá del cuento, fue súper desde el consenso, desde decir como, oiga, venga, que creo que llega un momento también pues sabes, hay etapas, ¿no? Ya llega un momento en el matrimonio que también nos pusimos a hablar y dijimos, bueno, lo queremos, no lo queremos, vamos a ser tíos chéveres, o sea, o me voy a dejar de Johnny o no. Entonces ahí fue cuando también de tomamos hecho la nos decisión. decían que si nos habíamos puesto de De acuerdo, acuerdo, porque sí. fue uno, un mes, el otro, pero En ese momento trabajábamos juntos, trabajamos correcto. juntos en ese momento, pero no, es una decisión de pareja. Total. Creo que ese es el mejor resumen, es una decisión de pareja y que le cambia la vida Que le al que la... cambia la vida a uno. Oigan, me gusta mucho que dos cosas. Uno, que en pandemia como que surgió todo este tema de que las personas se empezaron a separar porque pues no se soportaban y antes no convivían y cuando les tocó convivir dijeron esto no es para mí, pero ustedes al contrario deciden como dar ese paso de ok, seamos una familia un poquito más grande. Eso me encanta. Y lo segundo que me encanta es que sean hijos pues elegidos, o sea, como que son hijos que en realidad ustedes planearon, pensaron, dijeron pongámonos de acuerdo y es acá, porque pues no todo el mundo le pasa. Y hablando de eso, porque fue una elección, ¿cuáles fueron como sus miedos antes de ser padres
y se les volvieron realidad cuando llegó el bebé a sus manos. Cuéntenme un poquito de eso. Pucha, no, yo creo que miedos todos, o sea, eh, y no es por hacer cuña a los inseguros, pero es que en serio da mucha inseguridad, ¿no? O sea, como que miedos, o sea, yo la verdad con mi esposa como que teníamos, de hecho creo que la etapa del embarazo es una nota, o sea, la etapa del embarazo es, eh, y qué chévere que tú también lo toques, porque si bien mucho se habla de la maternidad, y por supuesto no es victimizar a nadie ni nada de eso, pero muy poco se habla de la paternidad y a la final es compartida en el momento de la elección y te estoy entendiendo, pero miedo es un montón porque a la final como que tú no sabías que pues es que es una persona, es una responsabilidad, es un ser humano que tú vas a tener que pues que de aquí hasta el fin de tus días pues estar ahí para esa persona, ¿sabes? Creo que mi mayor miedo al menos en ese momento, cuando ya no solo tomar la decisión, sino cuando ya pasó y ya era una realidad, que mi esposa estuvo embarazada, aunque fue una etapa, una nota, era eso, como tratar de ser el mejor padre posible para mi hija. Y después de eso, pues viene también, o al menos en mi caso, un montón de culpas, pero ya vamos a entrar un poquito sobre eso, para que Johnny también cuente su mayor miedo. Pero yo creo que mi mayor miedo para retomar fue ese, como tratar de ser el mejor padre para Macarena, estar ahí presente, poder darle pues lo mejor. O sea, siempre pensé como, pucha, cuando nazca esta niña voy a tratar de ser mi mejor versión para ella. Y el no poder hacerlo, creo que ese es como mi mayor miedo. En nuestro caso, o bueno, o particularmente a mí, lo que más miedo me daba era no estar como a la altura de la situación, o sea, no estar preparado para traer una persona al mundo y eso, y las implicaciones que eso tiene. Lo que pasa es que en ese justo momento ya del embarazo, yo siento que lo que nos pasó es que estábamos como apresurando todo. Ok, Y el tiempo me ha enseñado que pues todo lleva, es un proceso. Y desde luego no estoy preparado para lo que viene, pero cuando miro hacia atrás digo, pues di mi mejor esfuerzo y siento que estoy ahí presente y voy a estar para ella cuando me necesite. total. Sí. Qué locura, yo siento que, no sé, o sea, yo pienso hoy en día en eso y aunque para mí es un sueño, pues también creo que viene acompañado de muchos miedos que uno no tiene, o sea, de muchos miedos porque uno hoy en día cuida como de uno mismo y pasar a cuidar de otra personita que, como me decían un amigo hace unos días, el primer reto es mantenerlo vivo, o sea, como que no se te muera esa vaina porque es un nuevo ser que no puede vivir por sí solito, que lo tienes que alimentar, que tienes que estar pendiente de que respire, entonces como, oiga, como de esos primeros retos, todo lo que viene de en adelante creo que es... Casi que está pensando, estoy en un proceso de construcción y llega alguien nuevo al que le tengo que... Yo estoy en esta etapa y aparte de eso tengo que ir enseñando. Creo que eso también es algo de lo que le cuesta a uno aprender, pero pues el tiempo se encarga también como de poner las cosas en su lugar, siento, y pues te ayuda a ver las cosas con más claridad. Total. En nuestro caso creo que tocas algo importante y es eso, que ese miedo luego se vuelve una realidad, ¿no? Es decir, porque nace y ya, tú eres papá, o sea, es que no es Sí. como que nazca y vas a tener unos Tienes unos días como días, para como sí. asimilarlo, no, de una vez sale y papá, listo, ya, ¿qué hago? No, pues, pues empieza alzándolo y es como, pero pucha, ¿y qué? O sea, ya depende 100% de ti. Y por supuesto, no me malentiendan, pues todos los especialistas y pediatras que nos están viendo, pero también es un tema que si bien es todo el tema de que hay, pues todas las recomendaciones que vienen ahí detrás de todo el proceso, pues todo es, perdón, voy a utilizar esta palabra, pero todo se va a desvivir, ¿sabes? Todo es, si no le das comida a tantas horas o cada tantas horas, el niño no está. Que hay síndromes que, no sé, el niño puede estar durmiendo y se ahoga y no va a estar. O sea, todo es un miedo de ahí para adelante absoluto. O sea, todo es que se va a desvivir. O sea, los primeros 3 meses de vida que no lo puede sacar por las vacunas, ¿no? Y obviamente vacunen a sus niños, pero es una vaina en serio que todo el tiempo es, si no estás, se desvive. O sea, es una vaina Y yo siento impresionante. que eso que tú dices también tiene que ver con la
la época, el momento que estamos viviendo también, porque estamos con una sobreinformación de muchos casos. Y entonces si antes era, no sé, fútbol lo que te aparecía en Instagram, ahora te aparecen pediatras, psicólogos, sí, todo tiene que ver, pero hay una sobreinformación que uno pues está recibiendo, que refuerza esas inseguridades que uno puede llegar a tener también. Total. Entonces hay que ser también como muy selectivo con la información, también decidir qué, hasta dónde, qué límite le vas a poner a eso para saber también cómo vas a utilizar eso con tu hijo. De Total. acuerdo. Mucho se habla de el bebé, o sea, después de que nace un hijo, todo gira en torno al bebé. Pero yo quiero preguntarles qué cosas sienten que han cambiado en ustedes como hombres después de ser papás. Tienes la doble, el sueño, ¿no? Es decir, tienes el niño y la niña. Pero en mi caso, tener una niña cambia, pues a mí personalmente. Bueno, yo me crié con mujeres, creo que para mí eso no era como tan desconocido, pero ya tener una niña eh, cambia en ahora cómo veo, pues precisamente como su mundo, cómo está, digamos que creciendo, que viene hacia el futuro también de ella y por supuesto, digamos que esto no tiene ni género, ni ese tipo de cosas, lo que hoy, no, o sea, no, es decir, me explico, el rosado no necesariamente tiene que ser para las niñas, y así creo que se lo hemos tratado de inculcar también a nuestra hija, pero sí, evidentemente hay tardes donde soy, ¿sabes? O sea, Ariel, y me pinto las uñas, y me maquilla, y creo que tengo que estar dispuesto a todo eso como y no se trata solo de ser machista o que no comparta ese tipo de cosas, porque creo que no, pues no voy como por esa línea de crianza, pero sí dejar un poco al lado, un poco como este tema del hombre, vuelvo a lo mismo, ¿no? De si me tengo que, hoy me peina, me quiere peinar y hacer un montón de cosas, pues está perfecto. Creo que eso ha cambiado un poco en la dinámica de lo que creía ser un poco como hombre, ¿sabes? El lineal del hombre y hoy despojarme de un montón de cosas y conceptos y decir que no, estoy jugando con mi hija y eso ha sido súper bonito. A mí me pasa que tiene que ver un poco con cómo veo el entorno. Ya lo veo diferente, no solamente por tener una niña, que sí, eso, pues como hombre o desde mi posición, eh, pues como que uno siente que hay muchas cosas resueltas o que ya son así. Total. Y ella llega a cambiarme esa perspectiva. Entonces, como de las primeras cosas es esa seguridad que yo busco en el entorno, porque Uy, ahora todo es sí. más frágil, ahora todo es más difícil, ahora todo debe tener una explicación y ser un poco más consciente también de las cosas que uno dice, cómo se expresa, porque tal vez esas cosas son las que yo me refiero a que ya están como por sentado, ¿no? Pues como que uno tiene la vida resuelta y resulta que no es así y hay que entrar a hacer como un poco más de conciencia frente a eso y cómo el entorno pues la puede afectar o no la puede afectar. Ahora con el niño, pues siento que ya la lección fue aprendida y si bien no cambia ese tema de la seguridad que uno busca, o no sobreproteger, sino cómo generarle un espacio seguro también a él y que de una u otra forma que mis acciones también lo enseñen a él a que va a estar en un entorno con mujeres, con hombres, que, pues, indistintamente pues de esto, pero pues que ya tenga como esa sensibilidad en lo que le quiero proyectar también a ellos. No, Sí, y total. total, y solo era para agregar, tienes toda la razón, la perspectiva de seguridad. Y no solo seguridad de que seamos un país inseguro, Mm, sino, pucha, en los primeros meses cuando están caminando es, si la sí, perspectiva tienes todo, y adoran siempre, o sea, es claro. como que la sillita para el niño que uno se volvía loco con las esquinas de las mesas, que el tema de seguridad, sí, tienes toda la razón, uy, eso es una locura, uno ahora todo está pendiente, que no, que te vas a caer, y además que lo que tú dices, o sea, las redes sociales hoy permiten que tú buscas algo de bebés y ya el algoritmo te va a lanzar mil vainas sobre eso. Entonces, no, que el niño que se cayó de Tal saltando de la cual. cama Sí, parapléjico y uno dice, pucha, no, Dios mío, o sí, sea, sí, 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 ese sí, concepto total. de seguridad es una O locura, que uno si le le cambia dejas con las completo. almohadas, entonces se Sí, ahoga y tú no, no, eso es que total, ya, uy, sí, uy, te entiendo.
No, el primer día que vino tu hija, Dani, a mi casa, yo solo pensaba, esta casa es cero para bebés. O sea, yo veía estas esquinas, yo veía hamaca, tirán, y yo decía, no, 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 no puedo con esto. O sea, imagínense ahora, Perspectiva de la que te Claro, hablaba. claro, o sea, como que uno se vuelve un detector y tu esposa ya es un detector de, de posibles amenazas. O sea, qué locura. Oigan, ¿y qué cosas sienten que han aprendido en esta nueva versión? Como aprendido de ustedes. pucha, yo no sé si en la vida había sido paciente, pero creo que la paciencia, uy, la verdad, creo que uno siempre, desde la vida profesional y lo que tú dices, desde lo que ya está sentado, y uno ponía en su CV, en sus hojas de vida, como no, si trabajo, presión y paciencia y esas cosas, no, esto sí te Es que enseña no has la llegado a paciencia, claro, la eso sí te da verdadera paciencia. paciencia, eso sí te da trabajo bajo presión, eso es un trabajo realmente de tiempo completo, o sea, si bien uno también para pensarlo, porque no solo fue en el momento que decidiéramos, bueno, lo vamos a tener, sino esa es la primera respuesta, pero de ahí para adelante surgen mil preguntas y, entre una de esas es como y el grupo de apoyo, ¿sabes? Y que gracias a Dios, pues al menos en mi caso y hermanos, sé que en tu caso también, pero como uno tiene un grupo de apoyo ahí como que está ayudándole a eso, porque eso es una labor titánica. O sea, en serio, un niño primero tiene un montón de energía, también mucha paciencia. Lo que tú dices ahora se vuelve mucho de, y el por qué esto, y el por qué aquello. Eso también me ha enseñado mucho, ¿sabes? Como, y no quiero que se vuelvan ahora solo respuestas de Google, ChatGPT, el tema, sino trato de esforzarme, aunque ya llega un punto en que ya no sé por qué decirle el porqué de las cosas, pero trato de esforzarme en, mira, mi amor, es esto, y tratar de ser súper en términos coloquiales, en lo más fácil. Creo que eso ha cambiado en mí aún, como que, o sea, primero, paciencia es lo que más me ha enseñado, y segundo, que es una labor de todos los días, o sea, es una labor en serio de, pucha, si uno quiere estar en serio presente en ese proceso, es una labor de estar todo el tiempo. Es como una matica, o sea, la riegas todo el tiempo, todo el tiempo. Pero Sí, no. yo me acuerdo mucho que me decían que eh, era una profesión, entre comillas, que nunca iba a dejar de ser. Y antes de tener mis dos hijos, como que uno no le prestaba atención a ese tipo de comentarios, pero solo hasta que tienes un hijo te das cuenta de que a qué se refiere eso. O sea, eres papá las 24 horas Horas el del día, día, total. los 365 días del año y de por vida, porque cada etapa viene con un, con una sorpresa diferente, pero también siento que pues yo pensé en lo mismo, o sea, la tolerancia, uno, y, y ese tema de poder tener como autocontrol, porque uno no se explica cómo una persona tan pequeña puede despertar tantas sensaciones en uno, tantas emociones Está en siendo una muy sola hora. políticamente correcto, güey. No, pero es en serio, o Sí, sea, sí, sí. a lo que voy es que tú experimentas todo, o sea, Uy, desde la sí. furia y cómo vas a expresar eso también con ellos. O sea, eso es algo tremendo, o sea, uno no termina de aprender. Y también es conocerse en esos aspectos que hasta ese momento eran desconocidos. No, total. Y yo creo que la película que mejor resume esa vaina y para todos en Amani, ¿sabes? Como, pucha, en serio, intensamente, o sea, y deberías hacerte una vaina de eso con los papás porque, o sea, ¿sabes? Uno tiene alegría, furia y esa vaina, todo se despierta, Todos en tristeza, uno. ansiedad, ¿verdad? Mi hija ve intensamente dos y es, soy ansiedad, y yo también. Pucha, porque es una vaina, o Pero sea, todos los mayor, sí, sentimientos sí, sí, sí. se te pasan. Pero una vaina importante que tú decías, y yo la traía también muy presente, que quería también contar desde la paternidad, y es que siento que uno tampoco debe romantizar las cosas, es decir, que nota que tomen las personas la Sí. decisión, que también es válido y no debemos satanizar a las personas que Que dicen, no no, eso es quieren. súper válido, y las personas que ya lo deciden, les digo que no hay que romantizar el tema, es decir, es lo más hermoso que te va a pasar, y siempre lo digo, o sea, desde mi evangelización como padre y no como padre experto, porque como dices tú, seguimos aprendiendo todos los días, es lo más hermoso que no le va a pasar, pero también es lo más, no sé cómo expresarlo, siempre lo digo con otra expresión de otra palabra, pero es lo más como retador de tu vida, o sea, es un trabajo que te reta todos los días, toda la vida 24/7, o sea, no hay que romantizar la vaina, es divino, los bebés huelen delicioso, pero detrás de todas esas otras cosas que hay
hay un montón de cosas súper retadoras. Claro, súper que lo más difíciles. difícil y lo visible es de cara a la mujer, a la mamá. Claro, Y bajo ninguna circunstancia estoy diciendo que esto es fácil, o sea, no me vayan a malentender también, total. sino que, Y no es claro, comparable. claro, no se Jamás. compara, Nunca. Güey. pero sí es importante que uno como hombre también esté ahí porque finalmente Claro. uno tiene que ser un soporte para la mujer en ese momento, porque en mi caso también hubo temas ahí posparto complejos de situaciones anímicas y eso no viene, eso no te lo dicen nunca Total. y en cada persona también es diferente, entonces no fue la misma situación con tu esposa, fue una situación totalmente diferente con la mía, entonces cada situación es diferente y pues sí, uno tiene que estar preparado para eso y eso nadie se Total. lo dice a uno. Oye, tú que es un punto importante y es que, o sea, me lo haces pensar hoy, ¿sabes? O ahora, viendo en retrospectiva, me lo haces reflexionar que la paternidad no es solo el criar, sino la paternidad también está en el ser esposo, ¿no? Total, Es lo que tú 100%. dices, total, es, total. porque sí, también, o sea, por supuesto, y hay que visibilizar también eso y hay que hablarlo. La depresión postparto es real, o sea, no es una vaina que se han inventado las mujeres, no es una vaina real, y creo que lo vivimos y pudimos salir también avante, porque eso también es una vaina, o sea, tú ahorita lo hablabas, en pandemia, sí, se tomaron muchas decisiones de tener hijos y de separarse, pero también el tener un hijo, eso de ese dicho de que viene con el pan debajo del brazo, pucha, sí es un pan muy rico, Pero pero con a sus veces como retos. toca Viene pasarlo con mix, agüita, así es, sí, 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 es hay una una vaina cantidad de emociones. total, total, total. Listo, chicos. Y hablando un poquito de, pues sí, que la paternidad es algo hermoso, pero que también es un reto. ¿Cuál ha sido ese reto más grande que han tenido en su paternidad? Yo lo voy a poner en términos de etapa. Y mi mayor reto, al menos de lo que llevo, mi hija va a cumplir 4 años, de lo que llevo en esos momentos, la primera etapa, o sea, en serio, el primer año. Ese para mí fue el mayor. Pero es por lo que te digo, porque no sé en qué momento se volvió también que el hijo nace, al menos en mi caso, y es la culpa todo el tiempo, ¿no? Entonces, que hay que levantarse o si no, fallece que un montón de cosas o si no, en serio también, pues uno es el peor. Pucha, o sea, esa primera etapa de reconocer a la otra persona, o sea, a este ser vivo que está ahí, reconocerlo también. Y creo, yo no sé si esto alguna vez lo han dicho y de ahí viene, por ejemplo, lo que te digo de la culpa. Y lo hemos hablado con mi esposa y al menos yo, la primera semana, claro, tiene nombre, mi hija, pero no le dije el nombre. Yo no le dije el nombre a ella. Le decía Trinquilinkili. No sé, porque le teníamos como un tilín, ¿sabes? Le decíamos la Trinquilinkili, pero era rarísimo. Y estaba despertando ahí todos los días con nosotros y no me pregunten por qué. No es que, vuelvo a lo mismo, por eso la reconocí ya después de una semana que no es que me haya sentido padre de la semana, pero fue rarísimo en el sentido de, pucha, ya soy papá, pucha, qué loco, ¿sabes? Como que a la semana fue como un despertar, como Matrix, ¡pum! Pucha, soy papá. Una vaina así, o sea, fue muy loco y nos pasó junto con mi esposa, no fui solo yo. Entonces yo digo, ese para mí fue lo más retador de todo el proceso, lo más difícil, al menos el primer año de vida, por todo lo que conllevaba, ¿sabes? O sea, además por toda la información que uno le meten, por todo lo que uno le dicen. Y lo más, o sea, y lo mejor es que en serio todo eso pasa, ¿sabes? O sea, si en serio los niños no se pueden sacar a los 3 meses y las personas que lo visiten, no sé qué, porque hay Hay momentos, o sea, hay riesgos. riesgos y han Sí. fallecido los niños y hay unas fundaciones, de hecho, de casos que han pasado precisamente con eso. Hay otra cosa que se llama muerte súbita, por ejemplo. Entonces, imagínate el nombre, o sea, solo con el nombre, es que el niño puede estar durmiendo y fallece. Y uno dice como, ¿por qué? No se sabe. Entonces, uy, esa etapa de cuando nace al primer año, para mí fue la más retadora, o sea, cómo reconocerlo. Y ahora estoy en una etapa donde, de pronto sin adelantarme las preguntas, pero simplemente es como que uno ya tiene un feedback, ¿sabes? Antes era lo que tú dices, alimentar, cambiar. O sea, si lloraba era 2 o 3 cosas, a menos que estuviera enfermo y corra para la clínica, pero es alimentar, cambiar y sueño. Y con eso Muchas uno la Y herramientas. hacía, sueño, ¿sabes? Y uno la sí. hacía, y sueño, y sueño. Yo que Uf, todavía lo sufro. tú estás en el sueño todavía, sí. Pero yo era por esas 3 cosas al menos básicos. O sea,
puede ser un montón de cosas más, pero eso es lo básico. Pero hoy en día es una nota porque uno ya tiene feedback, entonces uno, tal cosa, ¿cómo te fue? No, súper bien, hice tal de esto y tengo amigos que se llaman así y hoy no me gustó esto y estuve enfadada por esto. Yo digo, uy, eso para mí escucharla y con esa vocecita porque sigue siendo un bebé, pero yo digo, impresionante tener ese feedback. Entonces, lo que voy es que sí fue muy retador, pero ya cuando ves estos frutos y de aquí en adelante van a haber muchas otras etapas, Mm. pero reconocer eso y tener ese, para mí esa es como la gran ganancia, tener ese feedback hoy de que mi hija, pues no sé, yo la escucho por ahí cantando, la siento que es feliz, entonces eso como que, bueno, salimos de primer año y Sí, vamos bien, es duro, es duro. es duro. Para mí hay dos momentos y sí coincido con lo de asimilar que uno ya es papá, porque pues, es una persona que reclama su espacio y tal vez uno venía acostumbrado a otras cosas. O sea, claro, ese es un espacio que no estaba creado y que tienes que comenzar a generarlo. Eso para mí fue muy duro también, porque ya saber que no somos dos y no somos tres, ahora somos cuatro, y, y ya hoy en día, pues mirando hacia atrás igual, digo, ya no concibo mi vida sin mi hija y sin mi hijo. O sea, para mí eso es clave. Y algo que ha sido muy difícil también en ese momento, ese segundo momento que te mencionaba, es el tema de cuando ya ella crece y decidimos, ya no la van a cuidar más acá en nuestra casa, sino va para el jardín porque ya no podemos más, o sea, por tiempo, por trabajo, por todo lo que tú te puedas imaginar. eh, Soltar y dar esa confianza de mi bebé, de lo que yo venía cuidando con tanto ahínco por tanto tiempo y se fue y te queda, de ese espacio ahora queda un vacío y no sabes cómo llenarlo, no sabes, quieres ir a mirar cómo está, qué está haciendo, si comió, si no comió. Total. Entonces, siento que eso para mí fue lo más difícil. O sea, yo como que todavía la semana, creo que lloré más yo cuando la dejamos en el jardín que Uy, fue la ella. dejó al jardín, la dejó Eso al fue jardín, muy duro. total. Confiarle esa responsabilidad a otra persona, creo que es de las cosas más difíciles. Y que al final, o sea, también ustedes están teniendo hijos en una generación, yo creo que muy compleja, porque así como tenemos sobreinformación y podemos ver que las cámaras del jardín, como tener más herramientas para uno estar más pendiente de sus hijos, pues también ellos tienen acceso a un montón de información que con un celular o que alguien les hable o que vean por ahí, o sea, ellos también están expuestos a un mundo ya demasiado, demasiado abierto y pues al final hay que soltarlos a ese mundo, o sea, no hay de otra. Mundo, Hay que en criarlos a este ese mundo mundo. estamos. Y creo que precisamente es por eso, que tienes tantas posibilidades que ya sabiendo todo eso, pues cómo vas a soltar Esa esa cosita. cosita al mundo. Total. Y es eso, y ahí arranca todo. Bueno, ahorita Dani nos mencionaba que lo más emocionante en este punto de tu paternidad ha sido como poder recibir feedback, y eso te lo he escuchado mucho, como poder recibir feedback de tu hija y de cómo ella está viviendo el mundo, además que tu hija es súper, hiper, mega inteligente, súper avispada. Para ti, Johnny, ¿cuál ha sido como ese momento más emocionante de tu paternidad? Que hoy digas, uff, ha valido toda la pena. Son dos momentos que los tengo súper claros. El primero fue cuando pude ver a mi hija, el primer momento. O sea, ahí me cambió la vida. Yo ver esos ojos y que la saludé y como que levantó los ojos para mí, ese momento fue el más emocionante. Me emociona hablar de eso, me da alegría. Ese es un momento que tengo congelado. Y lo mismo sucede con mi segundo hijo. En esta oportunidad, que pues ya había pasado la pandemia y pude acompañar a mi esposa en el proceso y poder recibirlo, eso es una cosa espectacular, Eso es locura. espectacular. Eso para mí son los momentos clave de haberlos visto, de haber tenido ese contacto con ellos en primer momento. Johnny, y creo que esta aplica más para Johnny, es una pregunta nueva, inesperada. Pero, ¿tú sientes como que tu paternidad es diferente con uno y con otro? O sea, en cosas. En la práctica, sí, claro, porque finalmente tengo la fortuna de tener una mujer y la fortuna de tener un niño también, un hombre. Claro. Entonces,
sí es diferente, claro, hasta mi comportamiento, porque finalmente uno pues es el eje, es el ejemplo y pues uno quiere depositar lo mejor de que uno hace por dentro en ellos también. Entonces, sí siento que hay formas, desde luego yo me derrito con la niña, pero soy un poco más estricto con mi hijo. eh, Siento que eso cambia de uno al otro, seguramente. Ok, y otra pregunta sorpresa que se me acaba de ocurrir. ¿Qué le agradecen a sus papás, o sea, a sus papás hombres, ya una vez ustedes son padres? Pregunta Difícil. difícil. Sí. Eh, Yo siento, en mi caso, que tiene que ver un poco más como con la... Él tenía unos rasgos de perfeccionismo que hasta el momento de ser padre los entendí, Ya. porque eso tiene que, pues obviamente las cosas tienen que ser como son, no quiero ser políticamente correcto, sino que pues tú estás criando una persona de bien y eso es Ujú. lo que pues uno esperaría, total. ¿no? Entonces ya entiendo el por qué lo tenía que repetir tantas veces para poder hacerlo y cuál era el fin de eso también. Siento que como padre de mi papá recibí tal vez eso y eso es lo que también pienso proyectarles a mis hijos. Sí, y yo pienso que todo es un espejo. Yo, independientemente de nuestra relación con nuestros padres, creo que al ser padre uno también entiende un montón de cosas y creo que la gran enseñanza es, ¿sabes? Como que esto sí requiere también como de toda tu disposición, aunque parezca redundante en el sentido de que, pues claro, es tu hijo, pero no solo por ser tu hijo, pues más que obligación, es una vaina que en serio, muchas te llena, entonces creo que lo que aprendí y al ver ese espejo es en serio que quiero ser un papá súper presente, ¿sabes? Súper estar ahí como para mi hija, tratar de apoyarla en todos sus momentos y estar como para ellos, o sea, tratando de ser siempre muy, como se lo he dicho, y yo ya se lo digo a Maca que ella ya entiende, le digo como papá, papá trata de darte lo mejor y a la final papá también es así, ¿sabes? O sea, esto es papá. Yo trato de mejorar, tratar de ser una mejor persona todo el tiempo, pero quiero que tú, eh, de esas enseñanzas que recibo también de mi papá, y le digo siempre a Maca, quiero que el día de mañana seas tú mejor que yo, o sea, necesito y no solo es como esa presión de lo académico, en la vida, ¿sabes? En la vida como quiero en realidad que tú seas mejor que yo en todo lo que te propongas y lo que hagas. Bueno, y por último, para cerrar, es una pregunta bien difícil, pero hace parte de conectando con, y es si ustedes tuvieran que describir su proceso de paternidad en una emoción, ¿cuál elegirían y por qué? El proceso de paternidad Ujú. completo. Completo. ¡Ansiedad! Te la ¡Soy hice. ansiedad! No, no, yo creo que no sé si se pudiera en una sola emoción. Sí, es Es difícil, difícil. es difícil. Yo vuelvo al mismo ejemplo Las tienen todas de acá. intensamente, porque uno pasa por todas, pero no, creo que para mí siempre ha predominado, yo soy muy feliz, es decir, o sea, la felicidad. Y es lo que tú dices, o sea, ese momento en que sale y uno tiene la oportunidad ya de ver, ¿sabes? Como eh, a esa persona y la ves y te ve también, es como, pucha, ya, o sea, aquí uno se derrite, o sea, es felicidad, pero también es acompañada de amor, pero un amor diferente. Sí. Eh, Creo que le cambiaría amor, por supuesto acompañado de felicidad, pero es amor completo, es una vaina que tú no puedes describir, o sea, es impresionante, te llena completamente, o sea, es completo. Y, y algo muy raro al menos, y lo digo por eso en el amor, porque cuando nace nuestra hija, mi esposa me decía, es que yo quiero leerla, o sea, como un instinto, yo no sé. Y entonces, pues a las mamitas les ponen los bebés acá, cerquita, perdón, como en el pecho. Y, y me decía, mi amor, huele a almendras. Así, ¿sabes? O sea, ese amor te produce olores, colores, sabores. Es una locura, es un amor loco. Y entonces me decía, huele a almendras. Y yo la olía y efectivamente nuestra chinita olía a almendras. Y yo decía, sí,
es correcto, es un amor, pucha, que aquí nos va a hacer hasta lo imposible, y lo conecto con lo que te decía anteriormente, aquí en Conectando, y es que ese olor a almendras espero se mantenga siempre y que me dé esa oportunidad de amarla siempre y que me dé Dios muchos años de vida para estar con ella. Qué lindo. Yo coincido ahí en algo y es que pienso que el amor en el caso de ser papá tiene mucho que ver como con, no sé si son estadios o dimensiones, digo yo. Entonces, esa fue una dimensión, la emoción que yo más relaciono con ellos es una dimensión por encima del amor que conocía antes de ser padre. Porque solamente hasta que eres padre sabes o puedes llegar a percibir esa emoción. Y es el amor que te hincha el pecho y te hace sentir orgulloso, pero también el amor que te enternece, también es el amor que te hace sentir triste por alguna cosa o por una palabra o por un Total. gesto. Entonces son formas de amor que uno, o dimensiones mejor, que conocí y que los encierra a los dos. Qué locura, como que se desbloquean niveles. Como en los videojuegos, como Ya es algo que hoy en día yo digo, yo no puedo vivir sin ellos, ya no me imagino mi vida sin ellos. Y, y conocí otra forma de amar que no conocía hasta que nacieron. Total, total. qué lindo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir a Conectando, por ser los pioneros en esta odisea. La primera conexión. Les agradezco un montón por su disposición, por su proyecto Los Inseguros. También me gustaría que le cuenten a la gente dónde los pueden seguir, cómo los pueden encontrar, que les den un poquito de contexto de qué se trata Los Inseguros. Y bueno, súper agradecida porque hayan elegido conectar con Amani y conectar con su esencia en este espacio. Primero, pues agradecerte este espacio, que nota chévere que pudimos hablar también como de otra faceta y la vaina, ¿no? De otra faceta de nuestras inseguridades. Correcto, correcto. Y básicamente pues nos encuentran para todos en Instagram, YouTube y TikTok como Los Inseguros, así, tal cual, Los Inseguros. En Spotify también como Los Inseguros. Y básicamente lo que tratamos de hacer ahí es un poco como surge como tratar de desglosar la letra menuda empezó siendo muy, nos preguntábamos como ese tema de los seguros que es tan aburrido y tan, pues tratar de ponerle algo diferente, ya se ha convertido en algo un poco distinto, hemos hablado de diferentes temas, pero es eso, como desglosarle la letra menuda, que la gente entienda las diferencias de temas tan que puede ocurrir de, no sé, la medicina prepagada de la EPS, y ahí vamos como en ese tema. Sí, si bien nuestro eslogan es como desmenuzamos la letra menuda, inicialmente queríamos hablar de temas de seguros, pero pues nos dimos cuenta que más allá de los seguros hay un montón de temas que se pueden abordar, que queremos verlos desde diferentes perspectivas y que la gente también aprenda cosas diferentes a esos temas clásicos, aburridos del seguro y eso, sino que esto es muchísimo más amplio que eso. Y nos pueden seguir, como decía Dani, en YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Y nos encuentran así, Los Inseguros, seguramente va a quedar por aquí abajito. Y nada, síganos, sigan a Manny y Lina, mil gracias por tu espacio. Nos encantó, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Y para todas las personas que se conectaron, muchas gracias por llegar hasta acá. Si me quieren seguir en Instagram o TikTok, me encuentran como @somos.amani. Les agradezco un montón por abrazar un poco esta nueva sección que tenemos por acá y recuerden que nos vemos cada martes. Un abrazo. Chao. Chao.